Muy buenos días a las y los empresarios de Chile, Colombia, México y Perú, así como a todo el público interesado que nos acompaña esta mañana. Es para mí un honor y un placer al mismo tiempo estar aquí con ustedes en representación del grupo técnico de agencias de promoción de la Alianza del Pacífico, que está conformado por los equipos de ProChile, ProColombia, PROMPerú y la Secretaría de Economía de México. Y para dar inicio a esta 10ª edición de la macro rueda de negocios de la Alianza del Pacífico, comentaré con ustedes que este evento, ícono de la Alianza, tiene el propósito primordial de promover el comercio de bienes provenientes de nuestros 4 países ante mercados internacionales. Cada año, como grupo técnico de agencias de promoción de la Alianza del Pacífico, realizamos distintas actividades para fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre nuestros países, pero debo decir también con la importante misión de apuntar hacia terceros mercados que sean estratégicos para nuestras economías en todo el mundo. En esta 10ª edición de la Macro Rueda, aprovechando una vez más las ventajas que nos ofrece la tecnología, dividimos el ejercicio de promoción comercial en 3 ruedas focalizadas en mercados específicos de América, de Europa y de Asia. Y esto lo hacemos con la intención de aprovechar al máximo posible las oportunidades comerciales que tiene nuestra Alianza del Pacífico. Los sectores que hemos priorizado para esta edición, para que participen las empresas activamente tratando de encontrar nuevos negocios en estos terceros mercados, son agroalimentos y bebidas, que como ustedes deben saber es un sector, digamos, muy representativo de la Alianza del Pacífico, pero también contamos con los sectores de manufacturas, equipo médico y productos de consumo en general, que representan también un importante potencial de oferta exportable para nuestro bloque de la Alianza del Pacífico. Debemos también recordar, aquí aprovecho que a la fecha los 4 países del bloque representan la 6ª potencia exportadora con cerca de 684.232 millones de dólares en exportaciones y además el 57.4% del comercio total en América Latina y el Caribe es justamente aportado por la Alianza del Pacífico. Estos datos ambos son del año 2021. Un componente que me gustaría resaltar de este evento es también la inclusión y el impulso que estamos dando a las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Las pymes son un componente fundamental para las estrategias de crecimiento económico y también de internacionalización en nuestra región. De acuerdo con un estudio de la OCDE, al menos el 90% de las empresas en nuestra región latinoamericana pueden ser consideradas pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, al menos, y subrayo al menos, porque este dato pues varía de país en país, como se podrán imaginar, pues el 70% al menos de estas empresas todavía no están participando en los mercados externos, es decir, no están participando activamente en el comercio exterior de nuestros países. Es por esto que, pues desde la Alianza del Pacífico estamos trabajando por la inclusión decisiva de las pequeñas y las medianas empresas a los procesos de exportación, de comercio exterior y también estamos trabajando para su incorporación a las actividades comerciales internacionales, pero esto en igualdad de oportunidades. Así pues, del total de los lugares disponibles para cada una de estas 3 ruedas que componen la 10ª edición de la macro rueda de negocios de la Alianza del Pacífico, un total del 60% al menos están siendo reservados para la participación de pequeñas y medianas empresas que estén listas para exportar, pero también estamos considerando aquellas empresas que actualmente ya están exportando sus productos. Hoy más que nunca es muy importante para nosotros continuar abriendo la puerta a las empresas de nuestro bloque
e incidiendo más y más en su integración en las cadenas globales de valor. Y poco a poco vamos facilitando a través de estas actividades de promoción comercial que las empresas del bloque coincidan con nuevos socios en todo el mundo y con ello expandan sus carteras de clientes, sus negocios, a la par que dan a conocer sus productos en cada rincón del planeta. Esa es nuestra intención. Les invitamos a seguir también el resto de la agenda académica que tendremos en esta jornada. Estamos inaugurando ahora la 10ª edición de la macro rueda de negocios y el programa incluye el bloque de sesiones informativas de actualización y capacitación que conforman la agenda académica con los mercados de América. Y también les invitamos a que estén muy atentas y atentos a las agendas que hemos preparado también para las ruedas de Europa y Asia que se llevarán a cabo el próximo mes. En todas estas plataformas estaremos presentando temas de actualidad, temas de relevancia para el proceso de exportación de bienes y datos que son muy estratégicos para ustedes sobre las oportunidades que tienen ustedes, empresas de la Alianza del Pacífico, en estos mercados, terceros mercados. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. A mí me da mucho gusto marcar formalmente el inicio de los trabajos de esta 10ª macrorueda de negocios de la Alianza del Pacífico. Quiero agradecer, aprovecho este espacio para agradecer profundamente el arduo trabajo que han desempeñado los equipos que conforman el grupo técnico de las agencias de promoción de la Alianza del Pacífico, esos equipos que se dedican a la promoción. Gracias por su esfuerzo, porque gracias a ese trabajo estamos aquí inaugurando nuestra 10ª macrorueda. Pues les deseamos mucho éxito a las empresas exportadoras que están participando con nosotros en cada una de las actividades comerciales que estamos ofreciéndoles en esta macrorueda y esperamos que cierren muchos y muy buenos negocios. Muchas gracias. Muy buen día. Muchas gracias a la maestra Liliana Padilla por dar formalmente la inauguración a nuestra 10ª edición de la macrorueda de negocios de la Alianza del Pacífico y ahora comenzaremos con nuestra agenda académica. Para el primer panel titulado Reglas de origen y procedimientos aduaneros, el Comité de Reglas de Origen y Procedimientos relacionados con el origen, facilitación del comercio y cooperación aduanera nos explicarán y darán recomendaciones sobre cómo aplicar las reglas de origen y procedimientos aduaneros relacionados con el origen en el marco de los acuerdos comerciales que hay en la Alianza del Pacífico. Y para este panel nos acompaña Miriam Aguilar, quien es licenciada en Relaciones Internacionales y su desarrollo profesional inició en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha participado en las negociaciones de diversos tratados de libre comercio en materia aduanera, como con Japón, el TIPAD y el TEMEC, entre otros. Actualmente se desempeña como directora de la Secretaría de Economía, teniendo a su cargo la negociación de tratados de libre comercio en materias como reglas de origen, procedimientos aduaneros y facilitación del comercio. Bienvenida, Miriam. Buenos días, Pau. Buenos días, Liliana. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Voy a compartir la presentación que preparamos. Si me dan un segundo, por favor. Ok. Listo. Entonces, como bien mencionaron, nosotros estamos a cargo del Comité de Reglas de Origen y Procedimientos relacionados con el origen. Pues tenemos a nuestro cargo esta parte de la negociación de las reglas de origen y los procedimientos que son denominados relacionados con el origen, pero también en algunos tratados los van a encontrar ustedes como procedimientos aduaneros, que son específicamente aquellas reglas que tenemos que seguir tanto los operadores comerciales como las autoridades competentes para tener un comercio libre, digamos, de trabas, un comercio que pueda permitirnos llevar a cabo importaciones y exportaciones sin contratiempos.
Entonces, vamos a empezar con la primera parte, la que es la de las reglas de origen. Seguramente las han escuchado muchísimo, que es una regla de origen, pero para algunos es un tema un poco complicado porque pareciera que tiene claves para entenderlo. Pero vamos a tratar de hacer una explicación un poco más breve que nos pueda ayudar pues que nos pueda ayudar a todos a entender qué son las reglas de origen. Entonces, bueno, como les decía, una regla de origen es una condición o un requisito que debe de cumplir una mercancía para que pueda ser para que pueda ser considerada como originaria y con ella se beneficia del trato arancelario preferencial. Voy a tratar de explicar un poco aquí qué es el trato arancelario preferencial y por qué es importante lo que les acabo de comentar. Tenemos un tratado de libre comercio. En este caso en específico nos vamos a enfocar en la Alianza del Pacífico y de los beneficios que se negocian en un tratado de libre comercio es justo la preferencia arancelaria. ¿Qué es una preferencia arancelaria? Seguramente ustedes han escuchado que para realizar una importación o una exportación, o quienes ya realizan importaciones y exportaciones, conocen y saben que debes de pagar un arancel cuando tú exportas o importas una mercancía. Enfoquémonos en esta parte de la exportación. Entonces, si yo quiero exportar una mercancía, supongamos a Chile, y tiene un arancel del 30%, sin un tratado de libre comercio, yo pagaría ese arancel del 30%. Con este tratado de libre comercio, que es el de la Alianza del Pacífico, estaría yo pagando, podría haber negociado un arancel cero o de desgravación inmediata. Entonces, eso quiere decir que a la entrada en vigor del tratado yo ya no pago ese 30% de arancel. Ese es el beneficio, eso es una preferencia arancelaria. Ahora, ¿cómo me beneficio yo de esa preferencia arancelaria? Pues cuando mi mercancía cumple con los requisitos para que sea originaria. ¿Qué quiere decir originario? Pues bueno, que haya sido producido enteramente o parcialmente en alguno de los países de la Alianza del Pacífico. Y bueno, vamos a ver otras condiciones más adelante. Ahora, los criterios que nosotros tenemos en la Alianza del Pacífico y en otros tratados de libre comercio para que una mercancía se considere originaria son los que son totalmente obtenidos o producidos. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, los minerales, los vegetales, que son totalmente obtenidos o que son, por ejemplo, los animales que son criados en ese país, todos esos tipos de productos se denominan totalmente obtenidos. Ahora, hay algunos otros productos que son producidos enteramente en el territorio de uno o más de los países a partir de materiales que califican como originarios. Digamos que estamos aquí estamos hablando de una vaca que es totalmente criada en ese país y entonces nosotros estamos haciendo un queso que es a partir de la leche de esa vaca o la leche justo de esa vaca. Entonces, ese queso se puede considerar como originario porque está hecho a partir de materiales que califican como originarios. Y viene la parte que es un poco más complicada, que es donde se producen a partir de materiales no originarios, siempre que cumplan con ciertas condiciones. Mencionaron ya en la introducción que hemos tenido para esta macro rueda de negocios, que es importante el tema de las cadenas de valor. Entonces, aquí estas reglas de origen específicas o estos requisitos juegan un papel muy importante porque yo puedo elaborar bienes a partir de materiales no originarios siempre y cuando cumplan con esos requisitos. Los requisitos son de cambio de clasificación arancelaria, de valor de contenido regional o requisitos específicos como reacción química para químicos. Ahora, el objetivo de tener reglas de origen es determinar justo que esa mercancía es originaria y entonces puede beneficiarse del trato arancelario preferencial. Vamos a explicarles más o menos cómo está el anexo 4.2 de la Alianza del Pacífico. Van a encontrar ustedes
en el anexo 4.2, como les mencionaba, unas letras que son CC, CP, CSP y BCR. También ahí mismo en el anexo está una explicación, pero bueno, las siglas CC significan cambio de capítulo. Es importante mencionarles aquí que las mercancías para ser importadas o exportadas deben de clasificarse arancelariamente. ¿Qué quiere decir eso? Que deben de contar con una clasificación a 6 u 8 dígitos, dependiendo del país, y esa clasificación es universal, es la que utilizamos en todos los países para evitar confusiones en la descripción de la mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo en México le puedo decir saco a una prenda de vestir, pero tal vez en otro país se denomine suéter y en otro país se denomine chal o algo así. Entonces, para evitar todas estas confusiones en cómo se le denomina en cada país, lo que tenemos es una clasificación en dígitos, que son en números, y se van clasificando conforme al sistema arancelario. Este sistema arancelario es el que manejan todos los países y así evitamos confusiones, como les mencionaba. Entonces, tenemos distintos capítulos. Empezamos con el capítulo 1, que ahí estaríamos hablando de animales, por ejemplo, y el capítulo 2 de carnes, el capítulo 3 de peces, y así, bueno, llegamos hasta el capítulo 97 en bienes. Y pues sí es un tema importante que ustedes deben de conocer para saber en qué fracción arancelaria o cuáles son los dígitos que le corresponden a la mercancía que ustedes quieren exportar. Entonces, les comentaba, tenemos estas siglas, cambio de capítulo, y aquí lo que quiere decir es que los bienes no originarios para producir, los materiales, perdón, no originarios para producir un bien, tienen que clasificarse en un capítulo diferente. Más adelante les vamos a dar ejemplos de cómo se aplican estas reglas. Aquí, por ejemplo, estamos mencionando jugos de frutas y verduras. Los jugos de frutas y verduras se pueden elaborar a partir de verduras o frutas que se clasifican en el capítulo 7 u 8. Entonces, mi jugo, la regla de origen lo que te dice es que puede ser CC con la exclusión del capítulo 7. Les habíamos mencionado que CC es cambio de capítulo y excluye al capítulo 7. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estamos excluyendo, eso tiene que ser originario. Yo necesito para hacer mi jugo de frutas o verduras, las verduras del capítulo 7, pero tal vez otros elementos, otros químicos, tal vez agua, tal vez algo adicional. Entonces, esa agua no necesariamente tiene que ser originaria, pero está clasificada en otro capítulo. Otros elementos químicos, tal vez, esos están en otro capítulo, también pueden ser no originarios, pero lo que necesariamente tiene que ser de la región, de México, Chile, Perú o Colombia, tienen que ser las verduras o las frutas. Eso significa la regla de cambio de capítulo con la exclusión del capítulo 7. Tenemos otro ejemplo, estamos hablando aquí del café soluble, y el café en grano, bueno, el café soluble se elabora a partir del café en grano, y el café en grano está clasificado en el capítulo 9. ¿Qué quiere decir? Que para elaborar ese café soluble, el café en grano tiene que ser originario, no lo puedo traer de otro país. No puedo traer café de Vietnam, por ejemplo, elaborar mi café, el café en grano, no lo puedo traer de Vietnam para elaborar un café soluble y después exportarlo a algún país de la Alianza del Pacífico. El café tiene que ser necesariamente de algún país de la Alianza del Pacífico. Ahora, también tenemos algunos ejemplos adicionales considerando algunos de los intereses de ustedes. Vamos a tratar de explicar también estas reglas. Aquí en este caso estamos hablando de embutidos y productos similares de carne, despojos, sangre o de insectos, preparaciones alimenticias a base de esos productos. Estos embutidos están clasificados en la subpartida 160100. ¿Cuál es la regla de origen para que yo pueda elaborar esos
esos embutidos y los pueda exportar y que se consideren originarios para beneficiarme del trato arancelario preferencial. Pues la regla es CC con la exclusión del capítulo 2, que son carnes o despojos comestibles. Esta regla quiere decir que la carne que yo utilizo para elaborar mi embutido tiene que ser originaria. No puedo traer carne de otro país. Y además, también te dice esta regla que se puede utilizar la carne de ave mecánicamente deshuesada y trozos de pavo para elaborar estos embutidos. Entonces, esta es la regla específicamente para los embutidos. Y también tenemos otra regla que te dice que es cambio de capítulo, como ya les mencionaba, y está excluyendo a la partida 0203, que habla de los animales de la especie porcina, y además te exige un valor de contenido regional del 50%. Ahora, esta regla lo que quiere decir es que para elaborar embutidos de carne porcina, la carne porcina tiene que ser de la región, pero además el 50% del valor de ese embutido tiene que ser de la región. Además de que la carne tiene que ser originaria, la carne porcina, también el 50% de los demás materiales que utilicemos para elaborar el embutido tienen que ser originarios. El siguiente ejemplo que tenemos son para preparaciones para higiene bucal o dental, dentríficos. Aquí estamos, estos se clasifican en la subpartida 330610 y la regla te dice que es un cambio de partida. Lo que quiere decir esta regla es que todos los materiales que yo utilice para elaborar estas preparaciones de higiene bucal tienen que estar clasificadas en una partida diferente. Entonces, pues esta regla en específico se enfoca más en el proceso productivo para elaborar las pastas de dientes. Ahora tenemos otro ejemplo que son las jeringas, que están clasificadas en la subpartida 901831. Y las jeringas tienen una regla de cambio de partida o valor de contenido regional del 50%. Entonces, tenemos aquí como ejemplo que para elaborar la jeringa necesitamos el plástico, pero también necesitamos las agujas. Las agujas ya son originarias y el plástico no es originario. Para este caso, si nuestras agujas representan el 50% de las jeringas, ya cumplirían la regla porque te dice que es un valor de contenido regional del 50%. Y si no, pues lo que te exige esta regla es que todos los materiales que yo requiero para elaborar esa aguja estén clasificadas en una partida diferente. Ahora, tenemos también un esquema en la Alianza del Pacífico que se denomina acumulación. La acumulación lo que me permite es que yo pueda sumar materiales de alguno de los 4 países de la Alianza del Pacífico, bueno, de uno, de 2 o de 3 o incluso de los 4 materiales para poder producir un bien. Digamos que yo quiero producir en México un suéter de algodón. Entonces, yo podría conseguir los hilos de algodón, tal vez en Perú, o la tela de algodón en Colombia, y los botones en Chile, y puedo elaborar mi suéter de algodón aquí en México, y esta mercancía se considera originaria y se puede beneficiar del trato arancelario preferencial en cualquiera de los países de la Alianza del Pacífico. Entonces, lo que me permite la acumulación es poder sumar insumos o materiales originarios o no originarios de otros países para elaborar mi bien final, el bien final que yo quiero exportar. Ahora, la condición que yo tengo para poder beneficiarme del trato arancelario preferencial es que la mercancía tenga un arancel aduanero de 0%, tanto los insumos o materiales como el bien final. Este del 0% nos lleva un poco al tema que platicamos, que fue el de
del beneficio que yo tengo cuando suscribo un tratado de libre comercio. En la Alianza del Pacífico, ustedes pueden revisar el anexo también de desgravación arancelaria y podrán encontrar que tenemos más del 90% de los productos en arancel cero. Eso quiere decir que pues tenemos grandes beneficios en los 4 países y podemos aprovecharlos. Ahora, también tenemos una flexibilidad, una posibilidad en la Alianza del Pacífico que se denomina juegos o surtidos. Y aquí lo que te dice es que este juego o surtido será considerado originario cuando cada uno de los componentes del juego surtido sea originario. Tenemos también una flexibilidad en la Alianza del Pacífico que te dice que puede haber una mercancía que no debe de representar más del 12% del valor de ese juego surtido y puede ser no originario. Entonces, bueno, aquí les pusimos un juego de set, pero puede ser cualquier otro set que se venda en esa presentación, tal cual como un set. Y en el set todo tiene que ser originario o puede haber algo que no sea originario, un material o un insumo, o más bien aquí, uno de los componentes de ese juego o set que no represente más del 12% del valor de ese juego o set. Ahora, tenemos también otra opción que se denomina de minimis. Esta también se puede considerar una flexibilidad para las reglas de origen y lo que te dicen la regla de minimis es que los materiales no originarios que son utilizados en la producción pueden utilizarse siempre y cuando no excedan el 10% del valor FOB de la mercancía. Y además tenemos que cumplir con los demás requisitos, que eso los vamos a explicar más adelante. Ahora, del capítulo 1 a 24, estamos hablando de aquí de productos agrícolas y agroindustriales y se pueden utilizar, solo se podrá aplicar esta posibilidad del de minimis cuando los materiales no originarios utilizados en su producción sean distintos a la mercancía final. Es decir, que al final tenemos que realizar, sí, un proceso productivo. No podemos solamente traer, por ejemplo, trozos de carne y embolsarla solamente. O sea, tendríamos que realizar un proceso productivo importante. Ahora, del capítulo 50 al 63, aquí estamos hablando de textiles, desde los hilos hasta las prendas de vestir. Y lo que te dice es que el componente que determina la clasificación arancelaria de la mercancía debe de representar el 10% del peso total de la mercancía. Entonces, esa es la flexibilidad que yo tengo para los textiles. Si ese bien o ese hilado o ese componente que es el principal en mi mercancía lo puedo utilizar siempre y cuando no exceda del 10% del peso total de la mercancía. Ahora, vamos a pasar a la parte de procedimientos de origen. La parte de los procedimientos de origen son importantes porque aquí, digamos que se establecen las reglas que yo tengo que cumplir en las aduanas. Yo como operador comercial, como exportador, como importador, como productor incluso, y además también son las reglas que deben de seguir las autoridades competentes. ¿Qué necesito yo para poder beneficiarme de un tratado de libre comercio? Hablamos de la preferencia arancelaria. ¿Qué necesito yo para beneficiarme de esa preferencia arancelaria? Bueno, pues ya platicamos que necesito cumplir con la regla de origen, la que se haya negociado para ese producto en específico, pero además necesito un documento que se denomina certificado de origen. Ese certificado de origen es el documento con el que yo demuestro que mi mercancía es originaria. Para el caso de México tenemos esquemas distintos. Específicamente en la Alianza del Pacífico manejamos un esquema de certificación que se denomina que es certificación emitida por autoridad competente.
Para el caso de México, quien emite los certificados de origen es la Dirección General de Facilitación Comercial. También está adscrita a esta subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Y pues el certificado de origen contiene la información que yo requiero para que mi mercancía, para demostrar que mi mercancía es originaria. Ya en la Alianza del Pacífico hemos trabajado ya en un esquema electrónico 100% digital. Ya no, digamos que estamos en un esquema paperless, ya no tenemos papel, ya no es el papel per se, pero sí un documento que te pueden mandar en PDF y que las autoridades competentes intercambian en un formato XML. Ahora, tenemos también la posibilidad en los tratados de libre comercio, las autoridades para poder cerciorarnos de que la mercancía cumple con el origen, de verificar el origen. Esto es que una vez que yo reciba una importación de una mercancía, puedo verificar que realmente cumple con la regla que ya les comentaba y además con las disposiciones que tenemos en el tratado. Tenemos dos opciones en la Alianza del Pacífico, que es solicitud de información o cuestionarios al exportador o productor, o además tengo yo la posibilidad de visitar directamente las instalaciones del exportador o productor para revisar que, bueno, que realmente existe, que tiene una planta productiva, que produce esa mercancía, pero además que cuenta con los documentos y registros que se deben mantener cuando yo exporto o cuando yo soy productor. Aquí estamos hablando de los requisitos para mantener registros. Esos registros es toda la información contable, digamos, y además toda mi información de la compra-venta de los insumos, de los materiales, del proceso productivo para demostrar que mi mercancía es originaria. Entonces, la autoridad competente, como les mencionaba, es la que emite el certificado de origen. En este caso está obligada a mantener la copia del certificado que emitió. El exportador está obligado a mantener también todos los registros contables que ellos, el exportador o productor, pues necesariamente son quienes conocen toda la información y quienes tienen toda la información de la elaboración del bien. Y bueno, el importador está obligado a mantener el certificado de origen, además de otra información relacionada con la importación. Ahora, también tenemos una disposición que se denomina tránsito y transbordo. La regla general en un tratado de libre comercio es que la mercancía sea transportada directamente del país de exportación al país de importación. Esa es la regla. ¿Por qué es esa regla? ¿Para qué la necesitamos? Bueno, pues la regla de tránsito y transbordo nos ayuda porque asegura, de cierto modo, que la mercancía sigue siendo originaria, que no sufrió ningún cambio o ninguna alteración cuando estuvo tal vez almacenada en algún otro país. Entonces, digamos que esa es la premisa principal, la regla principal, que la mercancía sea transportada únicamente por el territorio de una o más de las partes de la Alianza del Pacífico. Y además, es la condición que nosotros, o que en todos los tratados de libre comercio se negocia, es que ese bien final no sufra ninguna modificación o haya sido alterada fuera del territorio del país que lo está exportando. Digamos que yo, México, elaboré ese suéter que les comentaba, lo voy a exportar a Perú, y entonces puede ser que la mercancía haya sido almacenada en Guatemala. Pero entonces mi condición es que la mercancía haya estado bajo control aduanero y que en Guatemala no haya sufrido ningún proceso ulterior, ningún proceso más, y que solo haya sido tal cual almacenada. Ahora, ¿cómo puedo acreditar que yo cumplo con esta disposición de tránsito y transbordo? Bueno, el tránsito o el transbordo lo puedo yo acreditar con los documentos de transporte, como el conocimiento de embarque, la carta de porte o el documento de transporte combinado, según sea el caso. En caso del almacenamiento, puedo tener el documento de transporte, los que ya mencionaba, pero además el documento emitido por el almacén o por alguna autoridad de conformidad con la legislación de ese país.
y, bueno, cualquier otro documento de respaldo que me pueda funcionar. También tenemos en la Alianza del Pacífico una disposición que se denomina exposiciones y básicamente lo que te permite es que tú puedas llevar tu mercancía a una exhibición en un país no parte, fuera de México, Chile, Perú y Colombia. Yo llevo mi mercancía, la que yo quiera llevar a esta exhibición, y entonces, si es el caso que yo puedo vender la mercancía en esa exhibición, yo puedo solicitar un certificado de origen a la autoridad de México, por ejemplo, y con ese certificado de origen puedo acreditar que mi mercancía es originaria y además beneficiarme del Tratado de la Alianza del Pacífico. Tenemos otra disposición que se denomina devolución de aranceles aduaneros. Esta disposición en específico lo que nos permite es que en caso de que yo no tenga el certificado de origen al momento de la importación, pueda solicitar la devolución de los aranceles en un periodo posterior. Regresemos un poco al ejemplo de los suéteres. Lo estoy importando en México y el arancel que tiene en México es del 30%. Y si yo tengo el certificado de origen de que el suéter es originario de Perú, por ejemplo, pues yo no estaría, o de la Alianza del Pacífico, no específicamente de un país, sino de la Alianza del Pacífico. Si yo tengo el certificado de origen, no pagaría esos aranceles, el 30% de los aranceles. Ahora, pasó algo, una circunstancia excepcional, no tengo mi certificado, realizo mi importación, pago los aranceles del 30%, pero cuando yo ya tenga en mi poder el certificado de origen, puedo solicitar la devolución de esos aranceles que pagué. Ese 30% que pagué me lo pueden devolver. Para esto tenemos esta disposición de devolución de aranceles aduaneros. Y lo que yo requiero es una declaración por escrito indicando que la mercancía es originaria, el certificado de origen del que ya hemos hablado y otra documentación que te pueda solicitar la autoridad del país. Ahora, bueno, pues estos serían todos los temas que consideramos importantes para que ustedes los conozcan. Cualquier duda, pues nos pueden escribir aquí ya tenemos, bueno, en la página de la Alianza del Pacífico de Facebook, también lo tenemos en Twitter. También es importante mencionarles que el Comité de Reglas de Origen y también el Comité de Facilitación de Comercio hemos elaborado infografías que son documentos informativos resumidos para que ustedes puedan conocer con mayor detalle las disposiciones. En la página de la Alianza del Pacífico pueden encontrar estos documentos como son una explicación de certificación, de algunas otras iniciativas que estamos trabajando, por ejemplo, sobre operador económico autorizado. También estamos realizando estas infografías para aquellas, digamos que son disposiciones que pueden implicar una mayor explicación o un conocimiento más detallado. Lo estamos elaborando con el objetivo de que ustedes lo puedan conocer, lo puedan analizar y pues bueno, también para que nos beneficiemos todos los países, busquemos beneficiarnos de los beneficios que tiene la Alianza del Pacífico. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias por la valiosa información que nos acabas de compartir, Miriam. Tenemos un par de preguntas del público y todavía nos quedan unos minutitos, entonces te comparto la primera. Nos dicen, buen día, muchas gracias por la ponencia. Una duda, ¿con quién me podría acercar para tener mayor orientación sobre qué acuerdo comercial en la TAM o en específico en la AP me brinda mayor preferencia arancelaria? Bueno, les podemos dar mi correo, Pau, si estás de acuerdo. Es sí, claro. miriam.aguilar@economia.gov.mx. Perfecto, nosotros compartimos tu correo en el chat. Gracias. Y la siguiente pregunta que tenemos es, para tramitar el certificado de origen, ¿qué clase de información nos podrían pedir justo para verificar el origen del producto? Gracias, Pau. Bueno, para el caso de los certificados de origen,
la información que yo necesito tener es la que denominamos registros contables, que era la que les mencionaba, es el valor de los materiales, el valor de los insumos, si son originarios, es decir, regresamos un poco al tema del suéter. Yo le compro a lo mejor la tela de algodón, se la compro a una empresa mexicana. Necesito que esa empresa mexicana me dé una declaración en donde diga que esa tela es originaria y esa información yo la tengo que mantener. Pero además también la información de los hilos, de los botones, del cierre, de lo que me costó, de la venta, de toda esa información yo necesito mantenerla. Esa es mi obligación como productor y como exportador. Y esa misma información me pueden solicitar cuando yo solicito un certificado de origen. Como les mencionaba, nosotros ya estamos en un esquema, en la Alianza del Pacífico, en un esquema 100% digital, pero también ya la Secretaría de Economía para todas las exportaciones o importaciones, pues realizamos los trámites a través de la BUCE. Entonces, ustedes pueden solicitar su certificado a través de BUCE, se tienen que registrar, pero bueno, encuentran también mayor información en la página de internet del SNICE, 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 y ahí tienen información más específica sobre cómo realizar la solicitud de un certificado de origen. Perfecto, muchísimas gracias, Miriam. Ya no tenemos más preguntas del público, entonces por nuestra parte sería todo. Reiteramos nuestro agradecimiento por aceptar nuestra invitación a participar en la agenda académica de la 10ª Macrorueda de Negocios. Muchas gracias, Miriam. Y al público que nos acompaña, les reiteramos la invitación a quedarse con nosotros al siguiente panel, en el que trataremos Agricultura 4.0, innovación en los procesos de producción. Muchas gracias.